Muy bien. Buenos días. Para mí es un gusto enorme estar en este evento y muchísimas gracias a la doctora Miriam y al doctor Oscar por la invitación. Para mí, el participar en este evento tiene un doble significado. Primero, estar en contacto a través de este medio con estudiantes en formación, sobre todo aquellos que están en la especialidad de nutrición geriátrica, para mí es de gran relevancia. Y segundo, eh, pues estoy muy contento porque la universidad que alberga esta especialidad de nutrición gerontológica, pues cumple 50 años de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos. Para la gente más joven y que no se formó en esta universidad, quiero comentarles que para mí ha sido un gusto enorme el haber llegado a esta universidad hace algunas décadas ya, y también es muy importante reconocer que la Ibero ha formado grandes figuras de la nutrición en el campo de la nutrición humana. Entonces, eh, están viendo por ahí en estas fotos a la profesora Marta Kraufer, eh, que he tenido la dicha de trabajar y convivir con ella. Están observando al doctor Héctor Burges, un pionero de la nutrición infantil en nuestro país. Y por supuesto a Juan Rivera, una de las máximas figuras hoy en día de la nutrición contemporánea, y un trabajo excepcional que nos ha ayudado a comprender con mucha claridad la relación que tiene la dieta mexicana como génesis en estas enfermedades crónico-degenerativas de alta prevalencia en nuestro país. Y merece una mención especial a la maestra en ciencias Ana Berta Pérez, que fue una de las pioneras en la nutrición geriátrica. Para muchos de nosotros, tanto Ana Berta como Héctor Burges, como Marta, nos inspiraron a seguir en el campo académico y en la investigación. La maestra Ana Berta fue directora mucho tiempo de la licenciatura en nutrición por muchos años, y siempre su interés en ampliar el campo académico de la nutrición hacia la nutrición geriátrica siempre estuvo presente. Y a partir de un evento que se realizó la Ibero, en conjunto con otras instituciones en el 2007, sobre nutrición geriátrica, surge uno de los trabajos ya muy importante, que es gerontología y nutrición del adulto mayor. Para este libro tuvimos la oportunidad de contribuir con este grupo con 2 capítulos para este libro. Es importante mencionar que a la par de su quehacer como administradora y académica, pues también la generación de libros en el campo de la nutrición geriátrica fue una característica importante en el caso de Ana Berta. A partir del 2007 implementamos el primer curso de nutrición geriátrica en la Ibero en el 2010. Trabajando con Pablo Picardi y Ana Berta, logramos dar este primer curso en la licenciatura en nutrición en aquellos años. Este curso ya lo había implementado en el CIAT
dentro de los programas de posgrado para la gente que ingresaba a hacer su maestría en el área de nutrición humana. Y a partir del 2010 empieza un interés mucho más arduo por parte de Ana Berta en ir consolidando la especialidad en nutrición gerontológica, y que ahora, gracias a la participación de la doctora Miriam, pues ya forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, esta es un poco la historia, mi relación con la Ibero, y por lo cual realmente me siento muy contento de este 50 aniversario de la licenciatura, y que ahora alberga la especialidad en nutrición gerontológica. Es decir, de esta licenciatura surge esta especialidad, y con la cual pues también desde el 2010 hemos estado trabajando tanto con Ana Berta como con la doctora Miriam y el doctor Oscar más recientemente en la parte académica que tiene que ver con esta especialidad. Así que enhorabuena a la Ibero, y siempre es un orgullo el haber estado en contacto con estas grandes personalidades egresados de esta institución. Y bien, después de esta mención especial para este grupo académico, quiero iniciar la conferencia para la cual me invitaron. Solamente retomando algunos aspectos que la doctora Mina ya mencionó anteriormente, tenemos que tener claro que México, al igual que muchos países de otros continentes, está atravesando por una transición demográfica en donde cada vez más, a medida que vienen los años, vamos a tener un mayor número de personas mayores de 60 años. Entonces, a nivel mundial, en el 2012, el 11% de la población era gente que tenía 60 y más años. Pero vean a nivel mundial cómo se va a duplicar esta cantidad, de tal manera que por ahí en el 2050, que seguro mucha de la gente joven que está conectada ya va a ser parte de estas cifras. Y para el 2050 se espera que 1 de cada 5 habitantes del planeta tendrá más de 60 años y más. Entonces, el desafío en el campo de la nutrición, de la medicina, de los servicios de atención para esta población, sigue latente y seguirá latente, ¿verdad? Nosotros somos un país en vías de desarrollo que estamos 50, 60 años retrasado comparado con Europa. Entonces sí, nos toca seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de esta población que seguirá envejeciendo. Por otro lado, o considerando los aspectos biológicos, ¿verdad? Conforme nosotros vamos envejeciendo, van habiendo algunos cambios importantes en nuestro cuerpo, y estos cambios contribuyen enormemente al desarrollo de algunas patologías. Por ejemplo, hay un desgaste del hueso, de la densidad mineral ósea conforme vamos envejeciendo, y si le sumamos una dieta baja en calcio o una dieta con calcio y elevados factores secuestradores de calcio, pues esa pérdida de la densidad mineral ósea puede acelerarse. O si estamos hablando de una mujer que tuvo 9, 10 hijos, o que está en un proceso de lactancia constantemente, esa pérdida asociada a la edad de la densidad mineral ósea se puede acentuar, y de esta manera contribuir a la osteopenia o a la osteoporosis.
También hay un efecto de la edad sobre el tejido muscular. Hoy sabemos que vamos perdiendo este tejido conforme vamos envejeciendo. Y esta pérdida de la masa muscular, dada esta reserva proteica que encontramos aquí, puede contribuir a la desnutrición. Y en las últimas décadas hemos entendido claramente cómo la pérdida de la masa muscular también va contribuyendo al desarrollo de la sarcopenia. Y así, cada uno de los diversos cambios a nivel de nuestro organismo o en diferentes aparatos, sistemas, puede contribuir a problemas nutricionales. A nivel de aparato digestivo, hay serios cambios que se dan que puede contribuir a la deficiencia de micronutrientes. Uno de los aspectos que son importantes de mencionar cuando envejecemos es que también a nivel inmunológico hay cambios importantes en este grupo etario. Esta disminución de la respuesta inmune conforme vamos envejeciendo, esta disminución y este desequilibrio del sistema inmune conforme vamos envejeciendo, pues pone en desafío al adulto mayor para tener mayor riesgo de infecciones y también para tener problemas de funcionalidad. Hay varios factores que contribuyen a la inflamación en el adulto mayor. Cuando estamos hablando del adulto mayor, básicamente la inflamación viene por esta alteración del sistema inmune y bueno, más recientemente también hay otros componentes que están contribuyendo como el estrés oxidativo. Cuando hablamos de el inflammation, es de gran relevancia porque hoy en día está involucrado en la pérdida de la masa muscular. Este es uno de los mecanismos más propuestos, más reconocidos como contribuyente a la pérdida de la masa muscular relacionada a la inflamación asociada con el envejecimiento. Ya nos platicaba la doctora Mina la producción elevada de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno como parte de los procesos normales celulares. Y en el envejecimiento hay varios motivos por cuales estas especies reactivas de oxígeno se incrementan. Y esta elevada producción de especies reactivas de oxígeno activan al factor, este factor NF-κB es un factor muy importante porque codifica o interfiere a nivel del ADN para la formación de otras proteínas que tienen que ver con la regulación de la respuesta inmune. Pero al mismo tiempo, estimula la producción de ciertas citoxinas proinflamatorias, particularmente el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y proteína C reactiva, que no es una proteína inflamatoria, esta es una proteína de fase aguda, pero está involucrada. Una vez que hay inflamación, el hígado responde secretando esta proteína de fase aguda, que es la proteína C reactiva. Y a su vez hay una sobreestimulación sobre las células inmunes y hay un ciclo donde finalmente hay una mayor producción por parte de las células inmunes de estas especies reactivas de oxígeno y que vuelven a activar a nivel de genes esta formación de proteínas proinflamatorias o también activar la respuesta inmunológica. Entonces,
La activación de la proteína NF-κB estimula las proteínas a nivel celular que llevan a la protólisis, y si estamos hablando de un desgaste, una hidrólisis de proteínas a nivel muscular, estamos hablando de una disminución de la masa y de la función muscular. Hay a esta etapa de la vida o cuando tenemos inflamación asociada al envejecimiento, básicamente hay un desbalance en la síntesis proteica. Recordemos que el recambio proteico está dado por la cantidad de proteínas que se secretan y por la cantidad de proteínas que se hidrolizan. Y cuando tenemos este inflammation, hay un desbalance hacia la protólisis y eso hace que se vaya perdiendo la masa muscular. ¿Qué es lo que sabemos ya de la asociación de la inflamación con el envejecimiento? Tenemos varias evidencias donde las concentraciones elevadas de interleucina 6 se encuentran incluso en adultos mayores saludables. Sin diabetes, sabemos que algunas patologías también implementan estas interleucinas. Sin embargo, repito, hay una mayor concentración de interleucina 6 en adultos mayores saludables. También tenemos varias evidencias de donde se encuentra que los adultos mayores tienen una mayor concentración de interleucina 6 comparado con los adultos jóvenes. Y también, ¿qué sabemos de estos factores proinflamatorios? Pues bueno, están asociados de manera independiente con mayor morbilidad, particularmente de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y en el caso particular y de relevancia para esta conferencia, cuando hablamos de inflamación es bastante preocupante porque tiene un efecto sobre el recambio proteico. Y tenemos evidencias, extraordinarios estudios realizados en animales y en humanos, en donde podemos ver cómo estas interleucinas aumentan la proteólisis a nivel muscular, y también nos damos cuenta cómo el desarrollo de la inflamación de bajo grado disminuye la síntesis proteica a nivel muscular. También hay estudios extraordinarios donde se observa cómo las ratas que se separan, aquellas que tienen inflamación de bajo grado, comparadas con las que no desarrollaron inflamación, y que a estas ratas que desarrollan inflamación de bajo grado se les inyecta algunos componentes antiinflamatorios, se observa claramente cómo hay un aumento en la síntesis proteica a nivel muscular. Entonces, la síntesis proteica es un proceso metabólico clave para mantener la masa y la funcionalidad del músculo. En humanos también tenemos datos muy convincentes como estas interleucinas afectan la masa muscular al afectar el mecanismo o el anabolismo proteico. Nuevamente, a nivel o estudios con humanos, la infusión de interleucina 6 afectó el recambio proteico, disminuyendo la síntesis proteica y aumentando el catabolismo o la hidrólisis proteica. Hay datos recientes extraordinarios y aquí ojalá les pueda contagiar mi pasión un poco de la nutrición geriátrica. Estos procesos que estamos observando tienen implicaciones para la funcionalidad. Hoy en día es claro que no hay un medicamento para la funcionalidad. Sin embargo, una ingesta elevada de proteína puede
definir si un viejo llega a la edad de 60, 70 siendo independiente o físicamente dependiente. Entonces, hay evidencias extraordinarias como una ingesta proteica elevada de mayor a 1.2 gramos por kilogramo de peso, aún en presencia de inflamación, conserva la síntesis proteica y mejora la calidad muscular, particularmente la fuerza muscular. Pero, ¿qué tanto sabemos del impacto de la inflamación sobre la masa muscular? Hace algunas décadas iniciaron los primeros estudios de diseño transversal, básicamente, donde mostraban que a medida que se incrementaba tanto la interleucina 6 como el factor de necrosis tumoral alfa, había una pérdida de la masa muscular. Sin embargo, no era claro si eso se daba en todos los grupos étnicos, en hombres o mujeres. La evidencia era parcial. Con dos de los estudios que había en aquel entonces, esta contribución de la elevada cantidad de citocinas y la pérdida de la masa muscular era un poco incierta. Solamente dos de los artículos de diseño transversal fueron suficientes para estimular al desarrollo de estudios que nos hablan de una asociación causal, y me refiero a estos estudios de cohorte o los estudios longitudinales. Y hasta al inicio de la década del 2000 había 13 evidencias sobre el efecto que tenían las citocinas con la pérdida de la masa muscular a largo plazo, pero también estas evidencias de estos estudios de corte no eran tan convincentes de esta asociación. Nosotros, por allá en el 2011, con un estudio que empezamos en el 2003, publicamos este trabajo donde demostramos cómo los valores elevados de interleucina 6 y proteína C reactiva eran los que contribuían mayormente a tener una pérdida de la masa muscular en hombres y mujeres en condiciones de vida libre. Había varios vacíos en aquel entonces y con este estudio pudimos responder algunas de estas preguntas. Y en este estudio evaluamos, al inicio del estudio, medimos la masa muscular con el DEXA y volvimos a repetir la medición a los 4, casi a los 5 años. Y al paso de los años vimos quiénes habían desarrollado pérdida de la masa muscular y quiénes no, ¿verdad? Al paso de los años, 16 personas, el casi 14%, habían perdido masa muscular de manera importante, mientras que 99 la mantuvieron. Y vean aquí los valores de interleucina 6 y proteína C reactiva fueron mucho más altos en condiciones basales o al inicio del estudio, ¿sí? Y estos sujetos fueron los que desarrollaron pérdida de la masa muscular. Este análisis univariado fue confirmado por este análisis de regresión logística. En términos generales, lo que les quiero extraer o compartir de esta tabla es que los adultos mayores que tenían concentraciones elevadas de interleucina 6 y de proteína C reactiva eran los que tenían mayor riesgo de perder masa muscular, aún ajustando por diversos factores que interferían con la asociación. Entonces, en este estudio nosotros confirmamos cómo estas citocinas en adultos aparentemente saludables
o que tenían inflamación solamente por el hecho de ser viejos, contribuía a la pérdida de la masa muscular. No tenían diabetes, no tenían obesidad mórbida o eran sujetos con un amplio rango de IMC. Al paso de 2 décadas, para mí es un gusto enorme el presentarles estos datos de cómo ha avanzado los conocimientos, la generación de conocimientos en esto que empezamos hace 2 décadas sobre la asociación de la inflamación con la pérdida de la masa y la fuerza muscular. Esta es una revisión sistemática, metaanálisis, es en la escala del conocimiento, son de los diseños que nos están hablando casi de la causalidad de la pérdida de la masa muscular y de la fuerza. Entonces, esta revisión sistemática incluyó todos los artículos publicados transversales y longitudinales para analizar esta asociación e incluso todos los estudios de corte que se habían publicado, incluyendo el nuestro, fueron analizados en esta revisión sistemática y en este metaanálisis. Lo que nos dicen todos estos números es que efectivamente a mayor concentración de interleucina, ya sea interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa o la proteína C reactiva, contribuyen a que se pierda la masa muscular y la fuerza en el adulto mayor. También es importante que tengamos muy claro, hoy en día nos queda muy clara la película, que la pérdida de la masa muscular es multifactorial, ¿sí? La mayoría de los estudios que están citados aquí vienen de estudios de corte, que son los estudios o los diseños que nos permiten establecer asociación causal, y tenemos por ahí algunas hormonas como también contribuyen a que se pierda la deficiencia de vitamina D, la baja ingesta dietaria, la resistencia anabólica a la síntesis proteica, la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia contribuyen a la pérdida de la masa muscular. Entonces, la pérdida del músculo es multifactorial y esta pérdida puede contribuir a la desnutrición y a la sarcopenia. Es importante mencionar que muchos de los factores que contribuyen a la pérdida de la masa muscular también se han confirmado que contribuyen al desarrollo de la sarcopenia ya como un síndrome en su totalidad. Si estamos hablando de afectación de síntesis proteica, de este imbalance en la síntesis proteica, nos queda claro cómo eso contribuye a la pérdida de la masa muscular y tenemos que tener claro cuál es el impacto clínico de la pérdida de la masa muscular en adultos mayores. Hay varias evidencias que nos señalan que las interleucinas están directamente asociadas con la pérdida de la funcionalidad. Y es importante mencionar que muchos de estos estudios se han hecho en adultos en etapas de 60, 65, no en personas ya muy maduras. También es importante tener en cuenta que esta asociación entre niveles elevados de interleucina 6 y pérdida de la funcionalidad ha sido demostrada en adultos que no tienen compromiso en el estado funcional. También hay estudios que se han realizado solamente en mujeres, pero en general creo que va hacia un consenso en que estas interleucinas de manera independiente, no mediada por la mejora o la pérdida de la masa muscular, contribuyen a la pérdida de la funcionalidad. En el 2002 surgieron evidencias importantes
cómo la pérdida de la masa muscular contribuía a la pérdida de la funcionalidad y a la discapacidad física. En estos estudios nos exploraba si esta pérdida de la funcionalidad tenía que ver con la inflamación. Solamente se evaluaba la masa muscular y se buscaba la asociación con la pérdida de la funcionalidad, ya sea en los estudios transversales o en estudios de corte. Lo que les quiero demostrar, y siempre les presento este estudio realizado por Janssen en el 2002, vemos la sarcopenia clase 1, la sarcopenia clase 2 en términos generales. Clase 1, clase 2 denota una menor pérdida de masa muscular y la clase 2 una mayor pérdida muscular. Y vemos cómo aquellos sujetos que tenían pérdida de masa muscular, sarcopenia clase 1, tenían 1.5 veces más el riesgo de no poder inclinarse, agacharse o arrodillarse. Para una persona joven, estas actividades las puede hacer sin ningún problema, pero para un adulto mayor pueden contribuir enormemente a las caídas y puede contribuir a la pérdida de la funcionalidad. Vemos que este riesgo de 1.5 se incrementa a 1.87 veces más cuando hay una pérdida mucho más pronunciada de la masa muscular. Y también la dificultad para pararse con los dos pies. Dirán ustedes, doctor, pero eso no tiene ninguna implicación. Es cierto para la gente joven, para la gente adulta mayor, a veces pararse con los dos pies le produce inestabilidad y eso puede también contribuir a las caídas. Entonces, vean aquí, cuando hay una pérdida acentuada de la masa muscular, el riesgo se va hasta 4.5 veces más de no poder hacer esta simple actividad comparada con los que no tienen sarcopenia. Entonces, realmente la pérdida de la masa muscular contribuye de manera independiente de estas citocinas elevadas a la pérdida de la funcionalidad. Y también decíamos, hay estudios donde muestran la asociación directa entre estas interleucinas con la pérdida de la funcionalidad. Lo que les presenté fue en el grupo de hombres, en el grupo de las mujeres. Vean, cuando se pierde masa muscular, pues no les va nada mal. Todos estos números que estoy señalando aquí me están diciendo que una mujer que pierde masa muscular de manera importante tiene severas problemas, puede desarrollar diversos problemas que tienen que ver con la funcionalidad y la discapacidad física. También es muy importante mencionar que estos marcadores de inflamación no solamente están asociados con la pérdida de la funcionalidad, sino también están asociados con la etapa previa, que es una etapa extraordinaria para hacer intervención y evitar la discapacidad funcional. Entonces, este es un estudio donde se mostró que elevados valores de algunas interleucinas y de la proteína C reactiva contribuye a la pérdida del desempeño físico. Hasta este momento podemos concluir que existe una asociación entre la inflamación asociada al envejecimiento, la cual contribuye de manera significativa con la pérdida de la masa y fuerza muscular. La inflamación en el adulto mayor, particularmente niveles elevados de interleucina 6, proteína C reactiva, se encuentran asociadas de manera independiente con la pérdida de la funcionalidad y alteración en el desempeño físico. Y también de manera independiente, la pérdida de la masa muscular también se encuentra asociada con esta pérdida de la funcionalidad en el adulto mayor. El tema es algo complejo, sin embargo, vamos a tratar de darle una unificación.
La inflamación asociada al envejecimiento y sus repercusiones quedó claro. Y bueno, también hoy en día tenemos un problema serio de obesidad en la población de adultos mayores. Vamos a ver las cifras y además no son nada alentadoras. Y bueno, lo preocupante es que hoy en día no tenemos ninguna posible solución para tratar o curar la obesidad. Y ante esta ausencia, y ante la nula, ante el éxito nulo de controlar estas enfermedades, pues sí tenemos que seguir trabajando. Entonces, la obesidad, el tejido adiposo, además del tejido que participa en la respuesta inmune, ¿verdad? Participan en la formación de estas citocinas proinflamatorias. El tejido adiposo, la célula adiposa como tal, hoy en día se reconoce que forma diversas adipocinas y factores derivados de micrófagos. En este diagrama estamos viendo la célula adiposa y también estamos viendo macrófagos, el tejido adiposo, particularmente el blanco, que es el que tenemos la mayor parte de los adultos y que es el que está o que forma parte de este exceso de tejido adiposo que forma la obesidad. Es un tejido sumamente vascularizado. Entonces, tenemos la célula adiposa y tanto el macrófago como la célula adiposa forman estas citocinas proinflamatorias. Y en estas condiciones, el exceso en la producción de estas citocinas puede contribuir a la pérdida de la masa muscular, que puede desarrollar o llegar a desarrollar sarcopenia. Este es un estudio extraordinario publicado en el 2005, donde vemos cómo por cada unidad de índice de masa corporal o masa grasa, ¿sí? Por cada unidad, por cada incremento en el IMC o masa grasa, se aumenta la cantidad de proteína C reactiva y también de interleucina 6. Este es un hallazgo muy importante donde queda demostrado que este exceso de tejido adiposo pues contribuye a tener estas citocinas elevadas en nuestro organismo. Y de manera inversa, cuando tenemos estos niveles elevados de citocinas asociadas con obesidad y envejecimiento, pues tienen su efecto deleterio sobre la masa muscular. Aquí estamos viendo el valor del beta, como por cada aumento de estas citocinas de proteína C reactiva, interleucina 6, aumenta la pérdida de la masa magra ajustada por la grasa, y eso contribuye a que se pierda la masa muscular en condiciones de obesidad. También vemos cómo a medida que aumenta la proteína C reactiva, la masa muscular se va perdiendo alrededor de 500 gramos. Entonces, la pérdida de la masa muscular en condiciones normales va entre 100 y 200 gramos, pero en condiciones de envejecimiento y obesidad, pues vean, la pérdida puede llegar hasta 500 gramos, lo que puede contribuir enormemente al desarrollo de la sarcopenia. Entonces, esta es una de las evidencias más fuertes que tenemos. En adición al envejecimiento, tenemos la obesidad como contribuyentes a aumentar los niveles de citocinas en suero de los adultos mayores. Y bueno, lo preocupante es que la obesidad en todos los grupos etarios, aquí vemos cómo por cada
Cómo vemos que la obesidad, independientemente si es un viejo de Europa o de América Latina, si es hombre o mujer, la prevalencia de obesidad va aumentando conforme eh, conforme aumenta el cuatrienio, ¿verdad? Y es muy característico cómo la obesidad es mucho más prevalente en los grupos arriba en los cuatrienios, arriba de 50. Y bueno, hoy en día la última encuesta de la ENSANUD mostró que alrededor del 34% de los adultos mayores en México tiene obesidad y es una cifra que tenían los países desarrollados en el caso de las mujeres hace algunas décadas. Esta obesidad elevada, alrededor del 34%, pues es sumamente preocupante dado que no hemos frenado esta pandemia en los grupos etarios más jóvenes. Es esperado que conforme vayan envejeciendo, pues vamos a tener cifras más elevadas de esta enfermedad. Es importante tener en claro que un adulto mayor o una persona mayor de 60 años no desarrolla obesidad en condiciones viviendo en la comunidad. Llega ya obesa y conforme tengamos mayor número de gente que va envejeciendo, pues mayor va a ser la prevalencia y sobre todo que no hemos logrado frenar este incremento en la prevalencia de obesidad. Y un poco, si observamos que la prevalencia es elevada, cuando la diagnosticamos por el índice de masa corporal, pues las cifras no son nada alentadoras cuando diagnosticamos a la obesidad considerando el exceso de tejido adiposo. Este es un estudio que presenté ahora en el SLAM el año pasado. Vemos que esta es una muestra de adultos mayores de América Latina, alrededor de 1,300, y cuando evaluamos la obesidad por el índice de masa corporal, encontramos una prevalencia de casi 25%. Vean cómo al diagnosticarla, al tomar en cuenta el tejido adiposo, calculamos el índice de masa grasa y utilizando estos puntos de corte que ven aquí, encontramos una prevalencia doble de obesidad en este grupo etario. Entonces, estas cifras, perdón, no son nada alentadoras y sabemos que el impacto de la obesidad es sobre factores de riesgo cardiovascular. Este es un estudio que publicamos hace algunos años. Vemos cómo los adultos mayores que tienen sobrepeso y obesidad tienen valores elevados de glucosa, de insulina en ayunas, de este marcador de resistencia insulínica, que es el HOMA. Vean, aquí tienen valores más elevados. También tienen valores promedios más elevados de triglicéridos y de la presión diastólica. Estos adultos que tienen resistencia a la insulina o estas alteraciones metabólicas son muy propensos a desarrollar síndrome metabólico o resistencia a la insulina y de diabetes. También queda muy claro cómo la obesidad tiene un impacto muy severo sobre el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Este es un estudio que a mí me encanta, es un estudio realizado en gente en Inglaterra, en adultos mayores entre 60 y 79 años. Y vemos cómo eh, el riesgo de desarrollar diabetes se va incrementando conforme el IMC, ¿verdad? De tal manera que si tenemos un adulto mayor que tiene un IMC mayor de 30, tiene 2,89 veces más el riesgo de desarrollar diabetes comparado con aquel que tiene un índice de masa corporal normal, que es
entre 18.5 y 24.9. Y así, para muchas de las enfermedades crónicas hay una asociación significativa conforme aumenta el IMC o el rango de IMC o la categoría, aumenta el riesgo de tener diversas enfermedades crónicas. También este es uno de los primeros estudios donde muestra una asociación importante entre la obesidad y la pérdida de la funcionalidad. Vemos cómo a medida que aumenta el IMC, ¿verdad? Los viejos tienen problemas con realizar cualquier actividad habitual, como vestirse o asearse. Entonces, un viejo que tiene un IMC mayor de 30, pues tiene mayor riesgo de no poder hacer estas simples actividades comparado con el sujeto de peso normal. Y esto pues ya está hablando de una pérdida de la calidad de vida o de pasar a la dependencia funcional. Y este es un extraordinario estudio de corte que son los que nos hablan de la asociación causal. Este es un análisis de más de 50 estudios de corte y para este análisis se analizaron 23 y lo que nos dicen estos estudios, la mayoría de estos estudios, ¿verdad? Es que a medida o aquellos sujetos que tienen un IMC mayor de 30 tienen mayor riesgo de desarrollar discapacidad funcional. En términos globales, el análisis que hizo este grupo es que un adulto mayor con un IMC de 30 o con obesidad tiene 1.6 veces más el riesgo de tener discapacidad física o funcional comparado con el índice de masa corporal normal. Lo mismo sucede hoy en día. Sabemos que el IMC no es un marcador directo de grasa, pero también los resultados muestran que los adultos mayores con un exceso de tejido adiposo tienen mayor riesgo de discapacidad funcional. La obesidad y los problemas de movilidad también ha quedado muy claro, ¿verdad?, en los adultos mayores. Y algo que es muy importante, también hemos reportado la asociación entre mayor cantidad de tejido adiposo con la alteración en el desempeño físico, que es la etapa previa para el desarrollo de la pérdida de la funcionalidad. Este estudio es de gran relevancia para nosotros. Es uno de los primeros estudios que muestra que el exceso de tejido adiposo expresado por el índice de masa grasa, el Fat Mass Index, contribuye al desarrollo de la pérdida del desempeño físico y aún ajustando por la masa muscular, que es el otro componente que está implicado. Ajustando por la edad, la función cognitiva, la comorbilidad y la masa muscular, demostramos que es la grasa, el exceso de tejido de adiposo, lo que está contribuyendo a la pérdida del desempeño físico en adultos mayores. Y bueno, estos estudios no son nada alentadores porque tenemos un problema serio de dependencia funcional en México desde el 2003 y que con la última encuesta pues nos damos cuenta que este problema sigue estando latente, incluso sigue aumentando su prevalencia. Una gran cantidad de viejos en nuestra comunidad tienen dificultad para caminar y esto tiene diversas implicaciones desde la compra y preparación de alimentos hasta la desarrollo de desnutrición o pérdida de la funcionalidad o calidad de vida. Con esto yo concluyo y la obesidad, diciendo que la obesidad es una enfermedad de alta prevalencia entre los adultos mayores y que tenemos una tasa muy elevada
alrededor de 34% en México. Y también concluyo diciendo que la asociación entre la obesidad y el deterioro funcional están bien documentados. La inflamación asociada a la obesidad, la sarcopenia y el deterioro de la calidad muscular contribuyen a la pérdida de la funcionalidad en este grupo etario. No les mostré los últimos estudios donde también se ha demostrado que niveles elevados de citocinas asociados a la obesidad se ha asociado directamente con la pérdida del desempeño físico. Y lo que sí sabemos es que cuando tenemos niveles elevados de tejido adiposo y pérdida de la masa muscular o sarcopenia, el riesgo de tener alteración o pérdida de la funcionalidad se incrementa enormemente. Y antes de cerrar, quiero compartirles qué estamos haciendo en el campo de la nutrición geriátrica desde el área de investigación en el CIAT, dado que estamos hablando de sobrepeso, de obesidad, de músculo. Publicamos un trabajo donde evidenciamos que algunos métodos como el BODPOD, el DEXA, no son los más indicados para evaluar la obesidad en adultos mayores. Sabemos que estos métodos son los gold estándar, pero no para adultos mayores en condiciones de obesidad. Y estamos proponiendo algunas soluciones en este trabajo. También sabemos que el equipamiento para medir el tejido adiposo hoy en día en nuestras instituciones de salud es nula, salvo algunas universidades tienen laboratorios que tienen estos equipos, así que también reconociendo estamos en proceso de publicar algunas ecuaciones que solamente van a pedir el índice de masa corporal para evaluar el exceso de tejido adiposo en adultos mayores. Recuerden que hoy en día la tendencia es diagnosticar obesidad no basada en el IMC, sino en medir la cantidad de grasa para calcular el índice de masa grasa. Y para eso necesitamos tener métodos y ecuaciones para estimar de manera precisa la masa grasa. Y finalmente estamos haciendo con una licenciada en nutrición, estudiante de posgrado, María Cáñez, un trabajo extraordinario. Estamos validando diversas ecuaciones basadas en bioimpedancia eléctrica para estimar la masa muscular. Es una muestra bastante grande, hasta ahora no publicada, y creemos que podemos contribuir enormemente a la utilización del VIA para evaluar este componente. Y este interés se agudiza al leer las cifras, la prevalencia de adultos mayores que tienen baja masa muscular. Son resultados de la última SANUN, donde nos dice que en casi el 17% de adultos mayores tiene baja masa muscular. Claro, en este estudio se aplicó la circunferencia de la pantorrilla. Creemos enormemente que medir la masa muscular con bioimpedancia eléctrica es mucho más confiable. Quizá es un poquito más cara, pero en términos de precisión y exactitud será mucho mejor evaluar la masa muscular con otras metodologías más que la baja masa muscular por la circunferencia de la pantorrilla. Sin embargo, reconozco que es una cifra que nos alarma de cómo puede ser este problema en nuestro país. Con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Elidoro, como siempre, por su excelente presentación. Y bueno, también agradecerle que haya comentado la trayectoria que lleva Libero en este campo de
de la nutrición, ¿no? Y sobre todo cómo ha ido avanzando en el tema de envejecimiento y quiénes han contribuido, ¿no? Para este campo y para que se pudiera abrir finalmente la especialidad de nutrición gerontológica. Y bueno, sin duda el doctor Eliodoro ha sido clave, ¿no? En este campo, ¿no? Ha apoyado siempre al Ibero y nos sigue apoyando para fortalecer e impulsar este campo de la nutrición geriátrica, ¿no? Ya nos comentaba todos los trabajos que también hacen en CIAD y también, bueno, pues hacemos también una invitación también a los alumnos para que conozcan más los trabajos que se están haciendo en los diferentes institutos, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en relación a la nutrición geriátrica.